Podcast. Simus Podcast. Simus Podcast. Os dejo con Palaimas. Espero que os guste mucho el programa. Bienvenidos al Simus Podcast. Detrás de los micros, como siempre, Martín y Paula, aunque esta vez estamos desde nuestras casas. La pandemia mundial del coronavirus ha hecho que decidiésemos cambiar nuestros planes y hoy al final no vamos a hablar de dolor, pero no os preocupéis porque este episodio lo grabaremos tan pronto como podamos. En su lugar, en este cuarto capítulo vamos a hablar con toda una experta en virus y aprovecharemos la ocasión para aprender un poquito más sobre su mundo. Nuestra idea es tratar con ella algunas cuestiones clave de virología que nos ayudarán a entender mucho mejor qué es lo que está pasando ahora mismo. Carmen Rivas es científica titular del CSIC y dirige su propio grupo de investigación en el CIMUS, llamado Virus y Cáncer. En este grupo están centrados en estudiar cuáles son los mecanismos que permiten a un virus interactuar con las células y, en algunos casos, provocar una enfermedad. Bienvenida, Carmen. Hola, buenos días. Gracias por esta entrevista. No, gracias a ti por atendernos. Para empezar la entrevista, ¿por qué en el CIMUS? Yo primero monté mi grupo en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid, después me trasladé al Centro Nacional de Biotenología, el CSIC, y luego ya tuve la oportunidad de trasladarme al CIMUS porque se hizo una open call para que la gente del CSIC quisiera pedir estar de forma transitoria, porque yo estoy de forma transitoria en el CIMUS, pues lo solicitara. Y bueno, el CIMUS es un instituto de investigación dentro de Galicia, yo creo que de lo mejor que hay, puntero en investigación biomédica. No había nadie que trabajara en virus. Me parece importante rellenar, en cierto sentido, un poquito ese hueco que faltaba dentro del CIMUS y nada, aquí estoy. Cuéntanos, Carmen, para nuestros oyentes que no trabajan en ciencia, ¿cómo definirías lo que es un virus? Pues un virus es un microorganismo muy pequeño, más pequeño que las bacterias, que el resto de los microorganismos, de forma que para poder detectarlos se necesitan unos métodos de detección muy específicos y que no son seres vivos a diferencia de otros microorganismos. Es decir, esa diría que es la característica fundamental de los virus. No pueden vivir sin un ser vivo. Necesitan estar dentro de un ser vivo para poder existir, para poder multiplicarse. Y esa yo diría que es la definición más esencial. ¿Cómo consiguen los virus multiplicarse en nuestro organismo? ¿Deben acceder a determinados tejidos? ¿Cómo es su funcionamiento? Pues eso liga con las características fundamentales de un virus, que no es un ser vivo y por tanto es imprescindible para poder replicarse estar dentro de un ser vivo, es decir, ser capaz de infectar, de entrar dentro de un organismo y entrar dentro de una célula de ese organismo y poder multiplicarse. Entonces, para ello necesita, en cierto sentido, ser capaz de utilizar toda la maquinaria de nuestras células, en este caso, si es humano, para poder replicarse. Entonces, bueno, hay un montón de virus diferentes y cada virus ha evolucionado y ha desarrollado mecanismos diferentes para poder utilizar la maquinaria de la célula en su beneficio y poder replicar. Pero de forma general, pues una vez que un virus entra dentro de un organismo, se dirige hacia aquellas células que puede infectar, porque no todos los virus pueden infectar todo tipo de células. En cierto sentido, una de las características que determina que un virus puede infectar una célula viene dada por las proteínas que esa célula expresa en su superficie. Porque dependiendo en nuestro organismo, tenemos distintos tipos de células y hay una característica que diferencia esos tipos de células son sus proteínas en la superficie. Entonces, si un virus va a poder unirse a unas determinadas proteínas. Si un virus, por ejemplo, como el de ahora, el que nos asola ahora, que es el coronavirus, para poder entrar en una célula une a unos receptores, a unas proteínas que están
solo, por ejemplo, en las células del sistema respiratorio, pues entonces ese virus irá hacia las células del sistema respiratorio para poder unirse a esas proteínas de la superficie y poder entrar dentro de las superficies. Porque una vez que el virus se une a sus receptores, que están en las células determinadas, pues va a poder entrar en su interior. Y una vez que está en su interior, pues nos roba toda nuestra maquinaria de nuestras células para poder replicar su genoma y formar nuevas partículas virales y luego que saldrán de la célula. En todo este proceso, pues obviamente la célula se defiende, no se queda sin hacer nada. Es una guerra constante entre la célula y el virus. Nos hablabas un poco pues, de esta situación en concreto, del drama del coronavirus. Cuéntanos, ¿por qué los virus no se pueden eliminar con antibióticos, a diferencia de lo que ocurre con las bacterias? Pues está ligado a la característica esencial de los virus, es decir, no son seres vivos. Necesitan, como dije antes, la maquinaria de la célula. Usan nuestra maquinaria para poder replicar. Entonces, la mayoría para poder controlar, para poder impedir esa replicación, al final, la mayoría de las veces lo que hay que hacer es ir en contra de la célula, de nuestra célula. Entonces, los antivirales, aunque a veces sí son efectivos, suelen tener bastantes efectos secundarios, porque para poder controlar al virus, en cierto sentido, estás atacando a la célula. Mientras que cuando son bacterias, como viven independiente de nuestro organismo, pues puedes generar mecanismos que puedan atacar a la célula independientemente de la célula donde vive. Entonces, por eso los antibióticos no se pueden utilizar en las infecciones virales y desarrollar un antiviral no es tan simple como que no tenga efectos secundarios, no es tan sencillo y no es es bastante complicado obtener antivirales cuyos efectos secundarios no sean importantes. Desde que empezó la pandemia, no paramos de escuchar, sobre todo en los medios, que se está trabajando mucho en conseguir una vacuna para el coronavirus, pero que es un proceso que puede llegar a durar bastante tiempo. ¿Cómo de difícil es hacer una vacuna? Porque sabemos que mientras que para la gripe están saliendo vacunas nuevas todos los años, en el caso de otros virus como el VIH, que es muy letal, pues aún no se ha llegado a este punto. Es que, a ver, hacer una vacuna es muy complicado. Lo primero para poder hacer una vacuna tienes que conocer el virus, eso es lo primero, conocer cómo se replica, dónde, etcétera. Entonces, hacer una vacuna frente a un virus de los que todavía conocemos muy poco, pues es todavía más complicado. El tipo de vacuna va a depender hay distintos tipos de vacuna, entonces las aproximaciones además son diferentes y dependiendo del tipo de aproximación pues va a ser más o menos costoso, pero eso también va a implicar que puede que sean más o menos efectivas las vacunas. Entonces, bueno, lo primero es que se necesita investigación básica de cómo replica el virus, cuál es la respuesta inmune que desarrolla, si es duradera o no, porque eso, por ejemplo, nos va a decir cuánto nos va a poder durar la vacuna, cuánto de duradera va a ser una vacuna que generemos. Bueno, se necesitan muchas más cosas aparte de eso. Se necesita aparte pues saber cuáles son las regiones antigénicas del virus para poder desarrollar un tipo de vacuna u otro. No sé, es que son tantos factores los que se necesitan conocer y luego una vez que desarrolles la vacuna o el modelo, el prototipo de vacuna, luego hay que testar si eso funciona o no funciona, porque muchas veces funciona sobre el papel, pero luego, o en incluso modelos animales, pero cuando los trasladamos al humano, pues no funciona. Tiene que cumplir, una buena vacuna tiene que cumplir muchas cosas. Tiene que cumplir, primero, que sea efectiva, también que sea segura, que no provoque ningún efecto
indeseable, idealmente además que sea duradera y además idealmente más que sea que sirva para durante mucho tiempo, quiero decir que sirva para distintas formas del virus, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gripe, ¿qué pasa con la gripe? La gripe cambia tanto de año en año que una vacuna de un año no nos sirve para el año siguiente, ¿no? Según parece, este coronavirus no cambia tanto. Entonces es posible que una vacuna que se genere ahora, pues el año que viene, si el virus continúa entre nosotros, pues el año que viene igual sigue funcionando y el siguiente más, pero cabe la posibilidad de que no, como pasa con la gripe. Entonces eso todavía añade más complicación el asunto, porque habría que ir diseñando una estrategia diferente cada año o cada tiempo que se requiera. Y aparte de toda esta complejidad de la que nos has hablado con respecto a las vacunas, en un momento en el que sabemos que hay tantas personas que defienden el movimiento antivacunas, ¿qué mensaje tienes para ellos? Bueno, yo creo que queda más que claro. Yo creo que sí había mucho movimiento antivacunas. Con esta pandemia no creo que quepa ninguna duda. Yo creo que van a desaparecer, o al menos por lógica deberían desaparecer del planeta. No tiene ningún sentido. Desde luego las vacunas es el mejor método para controlar las infecciones virales, sin duda son las vacunas. Eso no cabe duda. Desde que empezó el confinamiento, las autoridades nos están repitiendo lo importante que es que nos quedemos en nuestras casas, porque incluso aunque no tengamos síntomas, sí que podríamos tener el virus. ¿Cómo es posible que una persona asintomática pueda contagiar a otros? ¿Y qué podemos hacer para identificar a estos portadores asintomáticos? A ver, si se piensa que por datos epidemiológicos da la sensación de que en este caso, por ejemplo, hay gente que no tiene síntomas y que puede aún así transmitir la enfermedad, ¿no? A ver, esto no es lo habitual porque normalmente se piensa que hay una relación entre pues, más patogenicidad y más capacidad de transmisión del virus, ¿no? Pero bueno, aquí todavía falta por demostrar que esto es así, pero sí parece que es así. ¿Cómo podemos saber si una persona está infectada aunque no tenga síntomas? Bueno, pues depende si el virus está replicando dentro de una persona pero no tiene síntomas, pues se podría detectar pues, por los métodos normales, pues, por ejemplo por PCR, para identificar que el virus está replicando aunque yo no esté dando ningún síntoma. También luego a posteriori, que supongo que en algún momento se hará, aunque igual yo no sé si he pasado ya la enfermedad, igual he pasado y no me he enterado. Entonces, pero como resultado de esa infección, mi cuerpo, que aunque yo no me haya enterado, ha desarrollado anticuerpos frente al virus. De forma que si yo ahora lo que hago es, en vez de buscar por PCR la presencia del virus en mi organismo, igual si yo estuve infectada hace un mes, ahora ya no tengo el virus. Si se me hace una PCR, yo iba a ser negativa, pero igual ya estuve infectada. ¿Y cómo lo sé? Pues intentando determinar si yo tengo anticuerpos frente al virus en mi organismo. Si yo tengo anticuerpos, quiere decir que aunque yo no me haya enterado, yo estuve infectada. ¿Vale? ¿Y cómo es posible que eso ocurra? Pues no se sabe muy bien, pero se supone que el virus ha podido replicar, mi sistema inmune ha podido controlarlo, porque yo de hecho no he tenido síntomas, pero el virus ha podido, aunque mi sistema inmune ha podido controlarlo, el virus ha podido replicar lo suficiente como para poder dispersarlo a otras personas. Pero el mecanismo exacto, cómo, pues no se conoce. Un aspecto que se está comunicando en los medios últimamente es que en el caso de este coronavirus y de otros coronavirus que crearon epidemias en las décadas anteriores, su reservorio natural, su campo base, por decirlo de algún modo, pues podría estar en los murciélagos, otras especies de mamíferos. ¿Es algo frecuente que estos virus pues, pasen de los animales al ser humano o es algo más anecdótico? No,
es súper frecuente. Las zoonosis son prácticamente todos los virus, al menos con genoma ARN, se cree que vienen realmente de zoonosis. Muchos virus ARN pueden infectar distintas especies y a veces producen enfermedad en estos animales, pero otras veces hay virus que no producen enfermedad en estos animales. El listado es enorme de virus que pasan de animales al hombre. Uno de ellos es el coronavirus, pero la gripe, por ejemplo, que normalmente se pasa bien de cerdo o bien de aves al humano. Es muy, muy, muy frecuente. Es más frecuente de lo que pensamos. Está constantemente ocurriendo, de hecho. Pasa que la mayoría de las veces, pues no, ese salto que da o es poco eficiente y entonces, por ejemplo, infecta a una persona. Pasa con mucha frecuencia, por ejemplo, en Asia, que de repente hay un foco pero muy pequeñito de pues, una zona donde una persona se ha infectado porque se ha infectado a partir de un virus que ha saltado de un humano a él. Pero normalmente ese virus que ha sido capaz de saltar de especie, no es capaz después de transmitirse de persona a persona. Pasa del animal al humano, entonces hay pues un caso, por ejemplo, pero no hay lo que ocurre ahora, que lo que ha pasado es que ha ocurrido eso, pero además el virus que se ha generado esta vez, el virus que ha saltado del humano a la persona, pues tiene una capacidad tremenda de pasar de persona a persona. Ese salto que es tan importante, que hace la diferencia entre que haya o no haya una pandemia, pues ha ocurrido aquí. Este virus tiene esa capacidad, no sabemos muy bien cómo todavía, pero tiene una capacidad enorme de pasar entre personas. Bueno, desde que comenzó esta crisis sanitaria, son muchos los investigadores que han declarado que esta situación pues, se podría haber contrarrestado mucho mejor con una financiación más decidida por el estudio de estos virus emergentes que estamos comentando. A día de hoy, tu grupo tiene proyectos en marcha con virus emergentes como el ébola, el virus del ébola, causante de fiebres hemorrágicas muy letales. ¿Podrías contarnos de forma muy breve qué aplicación podrían tener los resultados de vuestra investigación para la sociedad? A ver, se está diciendo constantemente, Adolfo García Sastre el otro día lo decía más claro, yo creo que no se puede decir. El salto, como he dicho antes, la zoonosis, el paso de virus de animales a humanos está constantemente ocurriendo. Pocas veces el virus que se genera es tan efectivo, pasando luego entre humanos, pero es algo que ocurre constantemente. El virus del ébola es un ejemplo de zoonosis, también pasó de animales al hombre. En ese caso no llegó a ser pandemia porque la patogenicidad del virus es tan elevada que no da tiempo a transmitirse rápidamente entre la población. Esa es básicamente la diferencia, pero eso es algo que está ocurriendo constantemente. Entonces es un riesgo que está ahí. Entonces, para mí, primero es básico, la investigación básica es fundamental, como he dicho también antes, para poder desarrollar cualquier método para poder controlar estas infecciones generadas por cualquiera de estos virus. Antiguamente en Estados Unidos había bastante dinero, sobre todo para controlar, por ejemplo, en búsqueda de estos reservorios, para poder seguir en la naturaleza antes de que pasara al humano, cómo iban evolucionando los virus que se detectaban, pues había un muestreo de murciélagos en determinadas zonas, de animales salvajes, para poder ir adelantándonos a esto que está ocurriendo ahora. Con cambios de gobiernos, etcétera, pues se decidió que eso ya no era importante, no hay dinero para esas cosas y bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces hay que dedicar dinero a investigación en este campo me parece esencial. Podríamos quizá, por un lado, los preventivos podríamos ayudar a detectar con anterioridad lo que nos está llegando antes de que nos llegue el virus, pero luego es básico también
dedicar recursos a la investigación básica del virus, porque sin investigación básica no podemos desarrollar estrategias. Nosotros, en nuestro caso, trabajamos con el virus del ébola, tenemos financiación para ello, por suerte, y bueno, ¿qué podemos conseguir, qué podemos aportar a la sociedad? Bueno, ahora mismo nosotros trabajamos como no tenemos un P4, porque para trabajar por el virus del ébola necesitas un laboratorio de bioseguridad de nivel P4, que es el máximo, y aquí, bueno, en Galicia no tenemos P4, bueno, de hecho, en Galicia, en teoría, tenemos un laboratorio de bioseguridad P3, pero no está todavía utilizable. Está acabado, pero no tenemos permiso para trabajar en el P3. Espero que esto haga que se aceleren todo el proceso burocrático para que se pueda trabajar en ese P3 como un P3. Está en la Universidad de Vigo. Y entonces aquí no podemos trabajar con un P4, no podemos trabajar con el virus tal cual, colaboramos con gente que trabaja con el virus. Nosotros hacemos aquí la parte más molecular, estudiando con las proteínas del virus, cómo estas proteínas se modifican, cómo usan la maquinaria de la célula para su regulación, y luego con nuestros colaboradores que ya tienen P4, pues ellos lo que hacen es evaluar nuestros resultados en el contexto de la infección con el virus. Y esto pues nos permite encontrar, por ejemplo, dianas sobre las que podemos actuar para controlar la infección viral. Y para finalizar la entrevista, queríamos plantearte nuestra pregunta estrella. Es una pregunta que ya han contestado todos tus otros compañeros del CIMUS que ya han pasado por nuestros micros. Y la pregunta es la siguiente. Si tuvieses un minuto a solas con Pedro Duque, el ministro de Ciencia, o en este caso con cualquiera de las otras figuras políticas pues, que están al frente, digamos, de esta crisis sanitaria, ¿qué es lo que harías? Y te voy a dar una serie de opciones, pero la respuesta es libre. La primera sería pedirle dinero para tu grupo, cantarle las 40 por la situación actual de la ciencia en España, irte de cañas con él o preguntarle qué se siente al estar en gravedad cero. A ver, no creo que sea el momento para decirle lo mal que lo están haciendo, yo creo que quiero pensar que son suficientemente inteligentes, diría, como para darse cuenta de los fallos cometidos, sobre todo en cuanto a la falta de inversión. Creo que de todas esas opciones que me dices, no sé, creo que me iría de cañas, pero realmente, porque tampoco me parecería, a ver, obviamente yo le pediría, le diría, me gustaría tener financiación, pero igual que para mí solo tampoco me parece que tendría sentido. Me parece que lo más lógico es hacerles ver cómo de importante es investir en dinero en investigación. Yo creo que lo que ahora es tan obvio no se les olvide. Eso para mí es lo fundamental. Esto ha sido todo por este cuarto capítulo. Muchísimas gracias, Carmen, por haberte animado a participar en la entrevista y por aclararnos estas cuestiones sobre la investigación en el ámbito de la virología, que como ves también se realiza desde nuestro centro. Además, queremos dedicar unos segundos a agradecer a las compañeras del CIMUS Podcast, pues si bien no ponen su voz, sí están dedicando muchas horas a hacer que este proyecto salga adelante. En esta ocasión su esfuerzo ha sido incluso mayor, teniendo que trabajar con un nuevo formato, con menos tiempo y recursos, así que gracias de veras. Y a los que nos escucháis, esperamos que estéis pasando esta cuarentena de la mejor manera posible y que os cuidéis mucho, porque solo así podremos parar esta pandemia. Además, desde el equipo del CIMUS Podcast queríamos daros las gracias a todos los que nos estáis cuidando y conseguís que no nos falte de nada. Nos oímos pronto. No olvidéis seguirnos en Twitter.